Muy buenos días, hermanos, a todos los que se han reunido hoy con la familia para celebrar el culto dominical. Quiero felicitar a todos los que están escuchando, los que se han reunido para cantar, para leer la palabra del Señor, porque hoy es el día que acostumbramos reunirnos y adorar en familia a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Espero que todos podamos seguir el orden que habíamos anunciado en el guía, para que así podamos no solo participar de la enseñanza, sino también de los cantos, de las lecturas, de la reflexión de la palabra del Señor. Y en este momentico, entonces nos dedicamos a la parte de la enseñanza. Aquí en sus guías, en la parte central, donde dice la iglesia en Lida y en Jope. Recuerden, hermanos, que estamos llevando una serie que se llama La Iglesia Fuera de Jerusalén. Ya la iglesia ha venido creciendo, expandiéndose, y ahora la iglesia se expande a unas nuevas regiones que la Biblia menciona aquí, y dicen sus guías que Lida y Jope eran dos poblaciones costeras de la región de Judea, donde ya había creyentes. Quiero ubicarles un momentico en la parte geográfica cuando decimos de estas ciudades. Aquí está Jerusalén, donde empezó la iglesia. Después la iglesia se extendió aquí al lado de Judá, a Samaria, pero ahora la iglesia creció hacia la costa del mar Mediterráneo, y la ciudad de Lida está por estos lados, y aquí está la llanura de Sarón, que era una llanura marítima. Toda esta costa se llamaba la llanura de Sarón. Y en este sector es donde se expande la obra. Ahora, estos acontecimientos que menciona aquí en Hechos 9 suceden en este sector para que la iglesia siga creciendo. Esto es muy importante para recordar nuestro versículo que hemos venido repasando y aprendiendo, que es: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia sigue creciendo, sigue expandiéndose. El pasaje que corresponde para hoy, como está ahí en sus guías, Hechos 9, 32 al 43, entonces dice así. Si usted tiene su Biblia, ábrala ahí y nos acompaña. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Recuerdan dónde queda Lida y Sarón? Allá en la costa marítima. Toda esta gente escuchó. Sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas
hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Entonces, como notamos en la lectura que acabamos de hacer, hay dos eventos realmente aquí, ¿cierto? Uno es que en Lida se inició la obra con un milagro en la vida de Eneas. Y el otro, en Jope, se inicia la obra también con un milagro en la vida de Dorcas. Dios obró poderosamente en la vida de aquellas personas, lo cual llevó a los habitantes de esta zona a creer de verdad en el mensaje de Jesucristo. De estos dos aprendemos, para ir recordando desde ahora nuestra enseñanza, que las obras sobrenaturales de Dios ayudan a la evangelización. Las obras que Dios hace más allá, sobrenaturalmente, ayudan para que la iglesia siga predicando y expandiendo el evangelio. Dediquémonos un poquito al primer caso, el caso de Eneas. Mire que Pedro visitó a los hermanos de Lida, sigue aquí en el bosquejo que llevamos en el guía. Pedro visitaba a todos los hermanos, y Pedro llegó a los hermanos que estaban en Lida, esta ciudad allá en la costa del mar. Y Pedro era un predicador, un misionero que iba llevando el evangelio por todos estos lugares y llega hasta este lugar. Luego Pedro hizo un milagro con Eneas, en los versículos 33 al 34 que acabamos de leer. Ahí encontramos que Pedro encontró un hermano con una gran necesidad. Este hombre se llamaba Eneas. Dice la palabra que Eneas estaba en cama, en la cama. ¿Hacía cuántos años? 8 años. ¿Por qué? Porque era paralítico. Ahora, fijémonos en el versículo 34, que dice: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Aquí hay algo interesante, que Pedro reta a Eneas a levantarse. Es como un llamado a la responsabilidad de él. Jesucristo te sana, pero tú tienes que levantarte. Eso es algo que podemos aplicarlo para todas las ocasiones. El Señor Jesucristo nos ayuda. El Señor Jesucristo hace grandes obras con nosotros, pero también hay una parte que es la responsabilidad. Pudiéramos aplicarlo a estos días, cuando estamos pasando esta circunstancia difícil del coronavirus. Dios puede ayudarnos, Dios puede intervenir, pero Él quiere que nosotros también cumplamos nuestra responsabilidad que nos están indicando las autoridades, tanto de salud como gubernamentales, de lavarnos las manos, de usar el tapabocas, de tener cuidado con la distancia con otras personas. Todo esto es la responsabilidad nuestra, y si cumplimos con esta responsabilidad, entonces Dios puede obrar y vamos a salir bien de esta situación. ¿Y qué sucedió? Eneas obedeció ese llamado y se levantó, hizo lo que tenía que hacer, y sucedió el gran milagro en su vida, como dice ahí el versículo: y enseguida se levantó. ¡Qué bendición! El paralítico de tantos años ahora se levanta
Y el resultado, ¿cuál es? Que Pedro guió a los habitantes de esa zona a la conversión al Señor. Versículo 35 es muy bonito, que dice: y le llevaron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Esa fue la gran bendición allí, y llama la atención que no usa la palabra creyeron, sino la palabra se convirtieron al Señor. Es importante notar esa diferencia, porque algo que ayudó mucho a la iglesia primitiva es que la gente no solo creía en el Señor, sino se convertía. Y es algo para destacar, porque creer indica la asimilación mental y hasta en el corazón, recibir a Cristo en el corazón. Pero convertirse es, además de creer aquí y aquí, también es un cambio de vida, es la transformación de la vida. El que era borracho dejó de ser borracho, el que era ladrón se convierte en una persona generosa, el que era maldiciente ahora empieza a bendecir, y eso es la verdadera conversión. Terminamos ese punto diciendo que las grandes obras de Dios facilitan la evangelización. Los milagros que Dios hace en las personas es lo que abren puertas para que nosotros podamos entrar con facilidad, atraen a las personas para la evangelización. El segundo caso que se menciona en este pasaje es el caso de Dorcas. Es un caso muy conocido, especialmente entre las damas, esta sanidad tan importante, porque dicen los versículos que Dorcas enfermó y murió, como dicen versículos 36, 37, y dice el 37 sobre todo: y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. La muerte de esta mujer fue confirmada, porque su cuerpo fue lavado, es decir, preparado, y la estaban velando, o sea que realmente estaba muerta, para que no se piense que fue un simulacro, que tal, no, fue realmente muerta. Y Pedro llegó por aquellos lados, o fue llamado con ruego, según versículos 38 y 39, y llegó hasta Jope, y conoció el testimonio de esta mujer. Versículo 39, observe, ¿no?, la vida. ¿Por qué querían tanto a esta mujer? Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Qué bonito testimonio de la vida de esta mujer, que no solo era creyente, sino una mujer dadivosa, generosa, una mujer que contribuía para la iglesia. Y en los versículos 40 al 41, entonces Pedro hace una obra grande, el Señor, a través de Pedro, porque Dorcas es resucitada. Versículo 40 dice que Pedro buscó la dirección del Señor, y llama la atención, mire, Pedro se puso de rodillas y oró. Pedro se puso de rodillas y oró. Otra aplicación para estos días, cuando las cosas son difíciles, cuando la muerte toca las puertas de todo el mundo, y toca las puertas de Colombia, de Aguachica. Yo creo que es hora también de ponernos de rodillas y orar. Así lo hizo Pedro, buscó al Señor de rodillas, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y allí entonces sucedió el gran milagro. Tabita abrió los ojos, se levantó, y Pedro la presentó viva. Cuando realmente nos presentamos al Señor y le rogamos con sinceridad, con
con verdadero deseo en el corazón, Dios obra. Y esta mujer recibió esta gran sanidad en su corazón, en su alma, en su cuerpo, porque este hombre clamó a Dios de verdad. Ahora fijémonos en el versículo 42. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Fíjense que lo mismo que pasó con Eneas, ahora sucede también con el milagro hecho en Dorcas. La gente cree en el Señor, porque como venimos trayendo desde el comienzo, las obras sobrenaturales de Dios, estos milagros divinos, eran para atraer las personas al Evangelio, para que la gente creyera y se convirtiera en el Señor. La noticia corrió por todos aquellos lugares y pues me alegra esto, ¿no? Que las noticias buenas también corren, porque a veces pensamos como en estos días que son las noticias malas las que corren, ¿no? Como esto del coronavirus que ya se corrió por todo el mundo y noticias por acá, noticias por allá, el uno dice una cosa, otro dice otra. Pero las noticias buenas de la resurrección de Dorcas también corrió y mucha gente creyó en el Señor, mucha gente vino y se convirtió. Los habitantes llegaron a creer en el Evangelio del Señor. Los dos casos, entonces, Dios los usó para que mucha gente creyera en el Evangelio predicado a través de los apóstoles. Entonces no hay duda, los milagros de Dios contribuyen a la fe de las personas. Dios sigue hoy en día usando también los milagros, tanto en la naturaleza como en la vida nuestra, en nuestros propios cuerpos, también para desarrollar la fe, no solo para el no creyente llegue a creer, sino también en el creyente también pueda aumentar, desarrollar su fe, como lo registra en Hebreos capítulo 11, que es el gran capítulo de la fe, donde hay muchas personas que desarrollaron su fe, y solamente leyendo esos ejemplos uno puede crecer en la fe. Bueno, y llegamos ahí a la conclusión. Fíjense en el párrafo de conclusión ahí en sus guías, al pie de la hoja, empieza con nuestra frase que estamos aprendiendo. Las obras sobrenaturales de Dios ayudan a la evangelización, porque eso es lo que queremos recalcar, hermano. La gracia de Dios al levantar de la cama a Eneas y resucitar a Dorcas impactó a los habitantes de Lida y de Jope. Ahora, los creyentes somos instrumentos de Dios para mostrar su poder y su gracia y así impactar a otros y llevarlos a creer en el Evangelio. Es decir, ¿qué estamos aplicando aquí? Que lo mismo que pasó en estos dos casos puede suceder en el día de hoy. Dios puede hacer obras grandes en la iglesia, en la familia o en una persona. ¿Para qué? Para atraer a otras personas al Evangelio, para que otros puedan creer en Dios, puedan creer en la palabra y entregar sus vidas al Señor. Quiero que, aprovechando esto, hagamos un ejercicio final. Piense usted allá, pensemos todos, ¿cuáles milagros pueden impactar hoy a la gente, así como impactaron estos milagros en las regiones de Lida y Jope? O puesto en otras palabras, ¿cuáles milagros podrían impactar a la gente de Aguachica para que crea en el Evangelio? Tal vez usted está pensando en milagros en la naturaleza, o tal vez está pensando que Dios haga una gran obra y
y acabe con el coronavirus, o tal vez que llueva en estos días en Aguachica. Pero no pensemos tanto en esos milagros grandes de la naturaleza, sino hay otro tipo de milagros que pueden suceder y que pueden transformar y animar a las personas a creer en Cristo. Que una persona sea transformada, que una persona conocida en Aguachica por ser drogadicta, por ser borracho, crea en Jesucristo y tenga un cambio. Eso puede impactar a la ciudad. O una familia que esté destruida, que esté separada, que no haya esperanza en ellos, que ya todo se acabó, y de pronto conocen el Evangelio y cambia el padre, cambia la madre, cambian los hijos y la familia se recupera completamente. Eso es un milagro, un gran milagro que puede impactar a la sociedad en Aguachica. Estamos pensando en ese tipo de milagros, en el cambio. De pronto usted tiene un problema con la familia, ha sido una persona difícil y de pronto cambia, y eso puede atraer a las personas a Cristo. De pronto usted tiene malas costumbres en su trabajo, en sus negocios, en el comercio, pero cambia su vida, se vuelve una persona generosa, una persona amable, y eso puede atraer a las personas al Evangelio. Por lo tanto, los milagros en la vida de las personas son lo que pueden cambiar. Cambiemos nosotros para que otras personas vean que el Evangelio es algo bonito, que el Evangelio realmente tiene soluciones, que el Evangelio realmente provee la ayuda para las necesidades en estos días, que el Evangelio es lo que puede darle a las personas la vida que necesitan, que tanto anhelan. Y si ellos lo ven en nosotros, van a querer el Evangelio, van a ser atraídas al Evangelio. Oremos para que Dios nos guíe en este trabajo. Señor, gracias te damos por la palabra que acabamos de explicar, de leer, y que tú obres para que haya cambios verdaderos en nuestras familias, en nuestras vidas. Cambios que sean milagros, que atraigan a otras personas al Evangelio, para que crean y sean transformadas por el poder tuyo. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero motivarles para que aprovechemos estos días de cuarentena y sigamos creciendo espiritualmente. Esta noche también pueden escuchar el mensaje, la explicación del bosquejo que está aquí en sus guías, como ustedes ya vieron. Si alguien necesita el guía, puede pasar a recogerlo a la iglesia durante la semana y así todos tener los bosquejos de las enseñanzas para que sigamos meditando en ellos, creciendo en la fe del Señor Jesucristo. Recalcamos aquí a la parte frontal de su guía, en la parte de abajo, nos recuerda que las ofrendas que se recojan en los hogares, usted póngalas en un sobre y puede llevarlas a la iglesia durante la semana, en horas de oficina, pueden pasar y dar. Allá hay un alfolí adecuado para que usted coloque su ofrenda. Y también se da la opción de consignarlo en la cuenta de Crediservir que ahí está en el guía. Y además, hermanos, quiero animarles, en la parte final de sus guías, en la parte de atrás, está el listado de personas para orar. Y hay una lectura de la palabra de Dios para cada día. Hermanos, aprovechemos al máximo este tiempo que no podemos salir, no podemos viajar, no podemos hacer muchas cosas que generalmente hacíamos. Ahora aprovechémoslas para leer la palabra de Dios y con esta guía poder aprovechar al máximo.
Mis hermanos, que Dios les guarde, les bendiga y que como familias podamos seguir disfrutando de nuestro gran Dios. Bendiciones para todos.